Los moldes que no cierran. En el abordaje del peronismo, no pocas veces se ha intentado reducirlo a una mera denominación partidaria, a una práctica circunstancial de una época determinada, a una cuestión sentimental cruzada por un discurso demagógico, a un fantasma sin más cohesión que su sed de poder. Se plantea que no tiene una identidad clara, una ideología precisa, un horizonte común. Es casi un lugar común afirmar que no constituye una teoría política. Todas estas reflexiones son más bien producto de la ignorancia, el prejuicio, el reduccionismo político y generalmente no aportan nada sustancial para comprender lo que es el movimiento que se ha dado a sí mismo el nombre de peronismo o justicialismo, el cual conforma una identidad definida de la acción política del pueblo argentino. Es claro que el peronismo no puede ser reducido a un partido político, aunque también lo contenga, ni una praxis de época, aunque siempre la despliegue completamente, ni un aglomeramiento sin más lazos en común que un proyecto de poder coyuntural, aunque muchas veces los enlaces de conexión conceptual de sus redes sean tan lábiles que lo parezca. Con todo, y si hay algo que no puede discutirse, es que el peronismo no deja de ser una experiencia política, acaso nuestra principal experiencia política de poder como pueblo, y por tanto, ya solo por eso merece ser teorizada por otros como efectivamente lo fue y lo sigue siendo, pero ante todo teorizada por nosotros mismos, aquellos que vivimos, recreamos, sentimos, actualizamos, gobernamos, resistimos y luchamos dentro del peronismo como marco referencial. Para abordar dicha experiencia desde la primera persona del plural, lo primero que podemos decir es que, a modo de título, que el peronismo fue y continúa siendo una praxis política e histórica de nuestro pueblo en su camino de organización del poder desde mediados del siglo XX, y en tanto práctica política e histórica situada, sustanciosa, opaca, contradictoria, fluyente, el peronismo supone, aunque también fue conformando al mismo tiempo, la más profunda mirada sobre nosotros mismos como nación, en sus luces y en sus sombras. Por eso el peronismo como práctica nos devuelve un espejo de nosotros mismos que cumple con la regla de todo pensamiento político, filosófico, social, y es que tiene un lugar-tiempo de enunciación. El sitio desde donde se mira determina la mirada, aunque también resuene en nuestros oídos la colonialidad que implica el modelo de universalidad del conocimiento impuesta a sangre y fuego, consagrada por la cruz y la espada, empuñada por ásperos andaluces, castellanos, vascos y extremeños, por la invasión de refinadas ideas iluministas con olor a perfume francés, por británicos con moldes positivistas y cientificistas que pensaron un mundo trazado con tiralíneas y escuadras, por el tan norteamericano economicismo desarrollista y los culturalismos del progresismo que esconden todos bajo la alfombra la fuerza del poder y del carácter particular del pensamiento noratlántico, que en realidad es tan situado como cualquier otro, aunque se proclame universal. Hablamos del carácter situado del conocimiento, porque así podremos apreciar las limitaciones para aplicar a la comprensión del peronismo de categorías políticas generadas a partir de la propia experiencia de los países conformados como dominantes en el sistema mundo y su teorización, a la que obviamente no le reconocemos de ningún modo rango de universalidad. A grandes rasgos, podemos afirmar que la teoría política europea, autoproclamada como científica, además de universal, reconoce a partir de la teorización de su propia práctica únicamente 4 formatos: el liberalismo, el socialismo, el conservadurismo y el fascismo. Ordena a las primeras a la izquierda, sobre todo al socialismo, y a las 2 segundas a la derecha, en el que los autores incluyen al neoliberalismo. Partiendo de las desplegadas por otros pueblos, sobre todo las de las naciones transformadas en periféricas del sistema mundo, deben ser encuadradas, catalogadas, clasificadas conforme a estas categorías. Sin esa prisma de lo científico, nada de lo político se puede convertir en inteligible. De esta forma,
Cualquier acción política en cualquier parte del mundo es forzada a entrar en los parámetros de esas categorías, pero si no encuadra, no es más que una práctica bárbara, opaca, sucia, es decir, relegada como producción subalterna del cono de sombra, una cuestión irracional, poco importante, una forma atrasada de política. Para todas estas políticas que no encajan como piezas de rompecabezas, está reservada una etiqueta común: populismo. Pareciera que desde los condenados de la tierra, cualquier acción política se encuentra confinada a mera práctica instalada teóricamente en el pasado. Esto es inherente a la colonialidad porque permite ordenar el tiempo. Estas experiencias atrasadas, según esta mirada eurocéntrica, no son más que productos de una falta de cultura cívica, es decir, la constatación que la civilización no ha penetrado lo suficiente. Entonces hay que hacerla entrar, aunque sea recurriendo a la fuerza. He aquí la legitimación desde la acción violenta de conquistadores sedientos de riquezas, pasando por las civilizadas matanzas de los que quisieron construir Europa en las orillas del Plata, como decía Jauretche, sin economizar sangre de gauchos, hasta condescendencias de los países dominantes, autoproclamados democráticos con dictaduras genocidas complacientes con la subordinación a esas potencias. La ciencia política europea se convierte de esta manera más que en un instrumento de comprensión, en una demarcatoria de la frontera. En el más allá de esta línea trazada está la rústica práctica populista de la barbarie. Esto invisibiliza una gran variedad de historias sociales y políticas nacionales, regionales y locales. El pensamiento político occidental, tanto de derechas como de izquierdas, se dedicó sistemáticamente a ocultar y suprimir esas diferencias que lo contradecían. En contraposición existe y se despliegan experiencias históricas de los pueblos, vividas en disputa contra la dominación y que muchas veces no fueron ni pensadas, ni categorizadas, ni siquiera tenidas en cuenta. Todo porque nunca fueron objeto de reflexión ni de los filósofos políticos griegos, ni de los genios renacentistas, ni de los teóricos del contractualismo, como tampoco de los pensadores noratlánticos de la modernidad o la posmodernidad. Un ejemplo gráfico de esta clasificación universalizante, muchas veces difícil de superar como toda colonialidad aplicada al pensamiento político, son los conceptos de derecha e izquierda. Estos encuadramientos son tan viejos como la Revolución Francesa. En la Asamblea Francesa a la izquierda se sentaban los parlamentarios que defendían la ideología del progreso, mientras que a la derecha se ubicaban los terratenientes y los defensores más o menos declarados del antiguo régimen, junto con sus aliados, grandes propietarios, agentes de la finanza, entre otros. Con posterioridad a las revoluciones burguesas europeas y a consecuencia del desarrollo de su fuerza social, el proletariado, surge el concepto de socialismo, al que definitivamente se lo asimila con la idea de izquierda por su intencionalidad de cambio y de progreso de la humanidad. Proyectar universalmente estas categorías de izquierda y derecha producidas en el marco de la experiencia europea es un típico caso de colonialidad del pensamiento. El peronismo visceralmente ha rechazado encuadrarse en estas categorías. Ello muchas veces le ha implicado ser incomprensible más allá de las fronteras de nuestro país, cuando no lisa y llanamente rechazado por todos aquellos que han internalizado como propias estas categorías. Desde Juan Domingo Perón hasta Cristina Fernández de Kirchner, las conducciones del peronismo calificaron de obsoletas esas concepciones de encuadramiento político. Muy claramente lo planteó Arturo Jauretche. La división entre izquierda y derecha, que es una transferencia de los procesos políticos sociales de Europa, de la apariencia de un enfrentamiento local que es cierto solo en el terreno abstracto de las ideas y aún en los choques sociales solamente eventuales, pues hay una premisa común en que sigue gravitando el dilema de civilización y barbarie. La premisa común es precisamente soslayar el hecho colonial y su contracara, la afirmación nacional. Como dice el pensador norteamericano-argentino Walter Mignolo, los inmigrantes que fundan la izquierda no tienen mucha idea, ni mucho menos sentimientos con respecto a las herencias, legados y presentes coloniales. La situación colonial no estaba impresa a fuego en sus cuerpos,
aunque sí sabían del yugo explotador de la burguesía a partir de su experiencia en el capitalismo de los países europeos. En esa praxis de resistencia habían desplegado formas de organización, asociaciones libres, gremios, sindicatos, bibliotecas proletarias, que viajan con ello apiñados en las bodegas de los barcos de inmigrantes que llegan a estas costas, así como lo habían hecho los sonidos del sentimiento de libertad de los hombres y mujeres del África subsahariana, convertidos en esclavos por los europeos que viajaban en los barcos negreros, golpeando las maderas y añoreando el cuero. Las luchas socialistas europeas frente al liberalismo burgués, que no los incluía en su concepto de libertad, y el conservadorismo aristocrático, que los despreciaba como personas, fueron transportadas en sus humildes valijas de migrantes, con su comprensión de camino único de transformación social, es decir, sin cuestionar la diferencia entre las condiciones y las tareas propias de la situación de colonialidad de las costas a las cuales arribaban. ¿Acaso sea que las fuerzas fundadas desde esta concepción se vieron impedidas de realizar, como decía Marx, el análisis concreto de la situación concreta, que era específicamente la condición continental sudamericana dependiente? Aunque este impedimento se relacione más con la colonialidad del conocimiento que con el mero hecho de la inmigración. Prueba de ello es que la colonialidad no abarca únicamente a los que trajeron ideas de izquierda, sino también a los que se apropiaron de las ideas de derecha. Por supuesto, también incluimos entre ellos a aquellos que se reivindicaron nacionalistas, a los que de modo general se denomina fascistas, que en la mayoría de los casos, paradójicamente o no tanto, adscriben a esta matriz europea en lugar de abrevar en un pensamiento propio. En flagrante contradicción, ellos resuelven la definición de la defensa de los intereses nacionales a partir de la copia de los nacionalismos europeos, trasladando también su xenofobia y su desprecio respecto de la lucha obrera, entre otras cuestiones. El peronismo se ubica distante de un nacionalismo conservador, sin pueblo, empuñado por nostálgicos de la oligarquía bucólica y a una izquierda dogmática, cuya dirección siempre estuvo más cerca de la intelectualidad universitaria que de los trabajadores concretos. En este aspecto es también el tercero excluido, repudiado por indefinido, entre las categorías de derecha y izquierda. Si bien no cae en un espiritualismo pueril de influencias románticas que predominaba en el nacionalismo de imitación de matriz europea, tampoco se deja llevar por un análisis materialista austero y estricto de pensar y escribir la historia, según valen los terneros, como dice la canción de Alfredo Zitarrosa. Analizar las relaciones de fuerzas materiales, pero también las espirituales, pensando la patria como una conjunción de ambos, es, en parte, el legado del peronismo. Su enfrentamiento con la oligarquía es material. Su adscripción a la dimensión humana del cristianismo no es meramente una postura de ocasión, sino una actitud espiritual. Tanto así que incluso es visto con desconfianza por la propia jerarquía eclesiástica, al punto que la Iglesia termina transformándose, para mediados de la década del 50, en el eje articulador que actúa como fragua de la oposición golpista, que termina derrocando y poniendo fin al primer ciclo peronista. Sin embargo, también es menester comprender que el peronismo, en tanto conjunto de respuestas efectuadas desde la situación de una Argentina surcada por la colonialidad, difícilmente se desprende de los límites, de la coerción ideológica ejercida, del instrumental prestado, de la colonialidad del saber y del poder. Se produce entonces una compleja articulación de fuerzas, de voces y silencios, de memorias y de olvidos, de experiencias compactas o fracturadas, de historias reconstruidas como sentidos parciales, contados desde la diferencia colonial. El mestizaje no solamente se lleva en la piel o en la cultura profunda y subyacente, anida también en las prácticas políticas que nunca son puras, ni aún las emancipatorias. Es cierto que, en la teoría política noratlántica, todo está definitivamente ordenado y clasificado. El racionalismo instrumental no tolera que nada se escape de sus cajitas, pero en la realidad de los pueblos en lucha contra la colonialidad del poder, sus formas parecen de arena y se dedican a contradecir los encasillamientos que pretendían explicarlas.
Es por ello que, tal como hemos referido, para todo el resto de las experiencias ajenas a los países centrales, se ha creado una etiqueta residual. Podrían llamarse otros, aunque la mayoría de las veces la han clasificado y calificado como populismo. Una de las características de este concepto de populismo es que, según la mirada colonial, puede ser tanto de derecha como de izquierda. Algunos, como el intelectual argentino-británico Ernesto Laclau, han caído en la tentación de explicar y categorizar el populismo sin lograr escapar de la matriz de pensamiento eurocéntrico, y lo hace con una teoría tan amplia que en ella caben desde Perón hasta Trump, desde Gaddafi hasta Mussolini, desde Khomeini hasta Idi Amin, la Biblia y el calefón, como diría Enrique Santos Discépolo. Evidentemente, una tan amplia clasificación poco y nada puede decir de fundamento teórico de la práctica política que pretende estudiar. Para construir y reivindicar su categoría de populismo, tan desgastada y peyorativa en la bibliografía de las ciencias sociales, Laclau echa mano a un amplio abanico de autores del pensamiento europeo que lo llevan de Freud y Lacan hasta Marx y Gramsci, entre los más conocidos. Paradójicamente no cita a ningún pensador latinoamericano ni tampoco al pensamiento de ningún político de lo que clasifica como populista. Por lo menos no lo hace en su principal libro sobre la materia, que es La razón populista. El investigador de origen argentino que vivió más de 40 años en Inglaterra centró su análisis del populismo en la construcción del pueblo como categoría que otorga sentido. Para Laclau, la frontera de lo popular se construye sobre la diferencia. La idea de pueblo implica una ruptura con el todo de un país y su capacidad de dar respuesta a todas las demandas. La existencia de las demandas insatisfechas por un régimen marca la diferencia en dos campos. El pueblo, en ese caso, es algo menos que la totalidad de los miembros de la comunidad. Es un componente parcial que aspira, sin embargo, a ser concebido como la única totalidad legítima. La terminología tradicional ya aclara esta diferencia. El pueblo puede ser concebido como populus, el cuerpo de todos los ciudadanos, o como plebs, los menos privilegiados. A fin de concebir al pueblo del populismo necesitamos algo más, necesitamos una plebs que reclame ser el único populus legítimo. Para que esto suceda se tiene que dar una cadena de equivalencias entre las diferentes demandas insatisfechas de una sociedad y un denominador común que permita aglutinarlas. Es clave para comprender el populismo pensar la diferencia entre las demandas democráticas, que pueden ser incorporadas a una formación hegemónica en expansión, y las demandas populares que representan un desafío a la formación hegemónica como tal. Lo que es muy claro es que el populismo, siempre según Laclau, requiere la división dicotómica de la sociedad en dos campos, uno que se presenta a sí mismo como parte que reclama ser el todo, que esa dicotomía implica la división antagónica del campo social y que el campo popular presupone como condición de su constitución, la construcción de una identidad global a partir de equivalencias de una pluralidad de demandas sociales. Siguiendo el análisis, esta división supone la presencia de algunas palabras o imágenes, significantes privilegiados o vacíos en el lenguaje de Laclau, que condensan en torno de sí mismos la significación de todo un campo antagónico, el régimen, la oligarquía, etc. Para el enemigo, el pueblo, la nación, la mayoría silenciosa para los oprimidos. Laclau explica los significantes vacíos como los puntos nodales que actúan como contraposición con las cadenas de equivalencias amenazantes del sistema, las que excluyen al pueblo. Los significantes vacíos tienen la amplitud suficiente como para enlazar las demandas populares. En su reivindicación teórica del populismo, Laclau aborda asimismo a uno de los temas considerados relevantes en la lógica política del llamado populismo, el papel del liderazgo o la centralidad del líder. ¿Cómo explicarla? Los dos tipos más usuales de explicación son la sugestión, una categoría tomada de los teóricos de la psicología de las masas, y la manipulación, o con bastante frecuencia, una combinación de ambas. Una combinación que no presenta mayores problemas, ya que cada una se transforma fácilmente en la otra. Este tipo de explicación es desde nuestro punto de vista inútil, ya que aun si aceptáramos el argumento referente a la manipulación,
lo único que se explicaría sería la intención subjetiva del líder, pero seguiríamos sin saber por qué la manipulación es exitosa, es decir, no sabríamos nada acerca del tipo de relación al que se aplica la etiqueta de manipulación. El liderazgo es, siguiendo a este pensador, donde se condensa la lógica de la equivalencia, la unificación simbólica del grupo en torno a una individualidad, y aquí estamos de acuerdo con Freud, es inherente a la formación de un pueblo. Laclau declina de entender al populismo como una acción política, identificable con una base social especial o con una determinada orientación ideológica, y lo aborda como una lógica política. Por eso es que allí caben los movimientos reaccionarios y revolucionarios, con base campesina o con base obrera, con reivindicaciones antiimperialistas o con vocación imperial. Lo único que rescata como fundamento de eso que llama populismo es, entonces, cómo se construye la lógica de lo popular. El esquema propuesto por Ernesto Laclau, aunque reduccionista, no deja de ser una aproximación teórica interesante para procesos como el peronismo. Por lo pronto, para nuestro estudio nos aporta a la refutación de la simplificación inaceptable que etiqueta al peronismo como actos de demagogia y clientelismo. Sin embargo, no se da cuenta de muchas de las características propias de esas experiencias políticas que pretende entender, como por ejemplo la naturaleza disímil, por momentos antagónicas, de los nacionalismos de los países centrales, siempre imperialistas, y los nacionalismos populares de los países sometidos al yugo del colonialismo primero y del imperialismo después. Más allá de las definiciones forzadas desde la propia lógica de la teoría eurocentrista que intentan dar cuenta de la experiencia ajena, lo político desde las identidades nacionales forzadas a la condición de periféricas, es preciso comprenderlo en la intersección de complejos cócteles de ingredientes, como la dominación nacional, la social, la racial y la de género, entre otras. Por la complejidad de estas experiencias políticas populares singulares, las respuestas que, al fin y al cabo, construyen concretamente, deben atender varios flancos al mismo tiempo. De modo que estas políticas suelen sufrir una considerable inestabilidad, que es el caldo gordo de la larga consolidación del poder de las clases dominantes, ligadas directa o indirectamente a la dominación. Como dice Aníbal Quijano, ningún proceso de clasificación social, de subjetivación de las gentes frente al capitalismo, podrá ser suficientemente seguro para reproducirse y sostenerse por el periodo necesario para llevar a las víctimas de la dominación capitalista a su liberación. Si, desde la perspectiva inmediata de las gentes concretas implicadas, esas tres instancias son percibidas y manejadas de modo separado, o peor, en conflicto. No por acaso, mantener, acentuar y exasperar entre los explotados dominados la percepción de esas diferenciadas situaciones en relación con el trabajo, la raza y el género ha sido y es un medio extremadamente eficaz de los capitalistas para mantener el control del poder. La colonialidad del poder ha tenido en esta historia el papel central. Es por efecto de lo que podemos llamar la colonialidad del poder, y particularmente en su faz de colonialidad del conocimiento, que las experiencias de poder popular deben explicarse desde las filosofías políticas restringidas. Para ello deben ser sacadas del lugar en el que las pone la colonialidad del conocimiento, ser meras glosas del texto clásico de las universalmente aceptadas concepciones políticas, elevadas a categorías canónicas, teorizaciones todas de la experiencia europea. Si hay algo que nunca va a aceptar mansamente el peronismo es convertirse en una nota al pie de página de textos de la modernidad, en parte porque pretende ser una reescritura de la modernidad misma. Nunca se ha planteado ser irracionalidad, reivindicación propia de algunos fascismos. Es más bien una lectura desde la racionalidad del otro, como la llama el pensador mexicano-argentino Enrique Dussel. Una de las lecturas posibles, sin pretensiones de ser la única, aunque en ciertas versiones ortodoxas del peronismo caiga en esa tentación. Es por eso que concluimos a modo de resumen: para acercarse al peronismo es imposible hacerlo sin descartar las categorías científicas y supuestamente universales establecidas por la civilización noratlántica
De lo contrario, se tomará incomprensible. El peronismo es un yuyo raro que crece más allá de la medialuna de tierras fértiles del eurocentrismo, una planta que no entra en el breviario del meticuloso botánico que todo lo clasifica, y por eso en nuestras tierras es una amenaza para el pasto trasplantado con el cual pretenden emprolijar nuestro jardín del Edén. Un recurso frecuente para eludir las complejidades del peronismo es su clasificación a partir de la colonialidad del conocimiento, es, precisamente, negar su dimensión teórica. Este mecanismo es repetido hasta el hartazgo por propios y extraños. El peronismo es un sentimiento, repiten muchos como una letanía. Y por eso no hace falta ninguna explicación. ¿Cuántas veces hemos escuchado este tipo de frases para justificar el carácter indescifrable de la actitud del peronismo? No se trata más de un garabateo burdo, que como suele pasar partiendo de una realidad, el corazón a flor de piel de la mística peronista, lo que hace es transformarla en absoluta, la exagera y reduce a ella a una experiencia mucho más compleja, dejando en opacidad su lógica propia, su composición social y sobre todo el núcleo de la teoría peronista. Según la prestigiosa semióloga Elvira Narvaja Darnux, ya desde la época de Aristóteles se distinguían tres aspectos importantísimos de todo relato o discurso, y el peronismo en definitiva también lo es. El ethos o la presentación que se hace de sí aquel que profiere un discurso, luego el logos, que podemos considerar ampliamente como el despliegue argumentativo, y finalmente el pathos, o movimiento de las pasiones. ¿Quién podría negar que el peronismo tiene una fuerte impronta del pathos? Desde el discurso mismo de Evita, cuando afirma que el peronismo no se lo proclama ni se lo entiende, sino que se lo siente y se lo comprende, podemos fundamentar esa trilogía que explica teóricamente desde el análisis del discurso, una situación que es a la vez comprensión, afirmación y enunciación desde donde se para el peronismo, un logos o despliegue argumentativo, una racionalidad propia y finalmente, aunque con cierta e indubitable preeminencia, el pathos o el sentimiento peronista, un constante agitar de pasiones que en el peronismo siempre están en el plano sensible. La idea de que la persona humana es multidimensional está detrás de este particular modo de ser del peronismo, en tanto su actividad principal no es dar razones de su existencia, sino otros abordajes tan necesarios como la explicación racional. Sin embargo, hay algo de cierto en eso de que el peronismo se siente impulsado, en primer lugar, a conmover, a producir un efecto emocional en sus sujetos a los que interpela, aunque también se va compelido a comprenderse a sí mismo en su relato, tanto como a desplegar un hilo argumentativo racional que le pone orden a su lógica de transformación de la realidad. En el marco de ese logos, el peronismo implica una teoría, un particular abordaje teórico, aunque no pueda separarse jamás de una práctica política situada en el tiempo y el espacio. 2. Pensar el peronismo como sustrato teórico de una experiencia. Lo primero que podemos decir es que la comprensión del peronismo es inmanente al fenómeno mismo. Eso explica lo difícil que es explicarlo desde afuera. Cuando estas elucidaciones exógenas se producen, terminan funcionando como una etiqueta de vino. Son algo que refiere al vino en cuestión, aunque es probable que poco tenga que ver con lo que éste realmente es, cómo se siente, cuál es la experiencia real de probarlo. Aún con una buena combinación de un enólogo con un publicista, todo lo que dice la etiqueta del vino no es más que una gran simulación. El vino se siente en la nariz y en el paladar, y las notas de madera noble o el dejo de frutos rojos del bosque no son más que un vano intento de traducción de una sensación inmanente a la relación entre la persona y el vino mismo. No obstante, eso no invalida las traducciones del peronismo desde afuera. Lo que sí muestra es que no pocas veces se da la relación entre la traducción y la traición, traductore, traditore, dice el proverbio italiano. Para explicar al peronismo, como en el vino, se recurre a metáforas, comparaciones, asimilaciones a experiencias políticas sustancialmente diferentes,
ajenas a la propia sustancia del peronismo. En este sentido, nada más cercano a poder definir el peronismo como que servirlo en la copa. En este sentido, nada más cercano a poder definir al peronismo que servirlo en la copa y disfrutarlo, y algunas veces dejarse marear por él. Lo primero que tenemos que decir es que el peronismo va más allá de lo propiamente político como una actitud propia de nuestro pueblo, que incluye sentimientos y racionalidades, conceptos originales e importados, creaciones y recreaciones. Esa actitud tiene la suficiente potencia para interpelar la necesidad de su teorización desde categorías propias, aunque pocas veces se ha intentado hacerlo, y cuando se hizo fue con mayor o menor éxito. Queremos pensar, traducir, interpretar, comprender al peronismo desde su interior, del lado de adentro de su mirada particular para ver el mundo. Todo ello sin caer en una apología para los acólitos. Esto depara un desafío. Asumimos el reto porque consideramos que el pensamiento peronista está suficientemente maduro como para explicarse desde sí mismo. Creemos con Gustavo Sirigliano que una realidad social y humana que no se piensa a sí misma, que no da cuenta de sí, es como un estadio inicial, inconcluso, infantil, no maduro. Pensarse así desde sí y ante sí. Solo es libre quien se hace cargo de sí, luego de contactarse consigo, de darse cuenta, de reconocerse, de quererse, de aceptarse, de hacerse dueño de sí. Partimos de la base que nuestro pensamiento es, tal como hemos dicho, un pensamiento situado en coordenadas de tiempo y de espacio. No es únicamente pensar al peronismo desde sí, desde el nosotros, es pensarnos desde nuestro lugar en el mundo, desde nuestra América en su contradicción mestiza, en su conformación periférica, en su sometimiento a la subordinación, y al mismo tiempo en su dimensión temporal, ubicado en un espacio histórico específico. Es lo mismo pensar el peronismo en 1945 que en el 2025. No lo es. Con más de 70 años de rodaje, el peronismo también está, como decíamos, en mejores condiciones de pensarse a sí mismo, desechando lo contingente para preservar aquello que lo hace ser una teoría política. Por ello es que se equivoca quien quiere entender al peronismo como un mero partido político tradicional. Tal reducción es, al menos, intolerable. Jamás por este camino va a encontrarse con lo que realmente es. Incluso tampoco alcanza a compensarlo como movimiento. Trasciende a su propia lógica como movimiento político, que es su instrumento de despliegue. El peronismo es también una forma de ver, comprender, definir y actuar en el mundo, lo que lo eleva, aunque sea difícil admitirlo para muchos, a la categoría de una cultura o quizás a una epistemología, una forma de producir, interpretar, relacionar el conocimiento, una forma de generar sentido desde el lado oscuro, desde la situación de colonialidad, en tanto está empapado, impregnado, surcado por categorías, conceptos, definiciones que perviven como elementos de la dominación sufrida por las y los argentinos y latinoamericanos a lo largo de siglos desde la conquista. La pensadora chicana Gloria Anzaldúa ha creado una categoría maravillosa para definir ese lugar desde donde se produce sentido: la herida colonial. No es posible pensar el mundo desde los pueblos, las identidades, los cuerpos que han sido colonizados, sino desde esa herida colonial. Es la marca indeleble que dejan sobre el pensar los largos años de dominio. Es una herida y no una cicatriz, pues no está cerrada. La cicatriz es lugar en donde hubo dolor y ahora queda huella, pero que no está abierta. La herida es un lugar que aún sigue sangrando. Entonces la colonialidad es herida y es a su vez un pensamiento de frontera. El peronismo es claramente un pensamiento de frontera y desde la herida colonial, un pensar tanto desde el dolor de la injusticia social como desde el sur dominado. Ese sur de arrabal, situado más allá de la frontera de lo políticamente correcto, el sur del sur, indómito e insurrecto,
con ribetes bárbaros para lo académicamente aceptable, así como define al sur el filósofo Julián Fava, cruzándolo nada menos que con la prosa borgiana. Podemos pensar en la forma que asume el sur, casi como categoría toponimírica y hasta metafísica en la obra de Borges, el lugar en el que se disuelve la razón frente al mito, el lugar en el que el heredero de la aristocracia se rinde frente a las fuerzas telúricas de la pampa, allí donde al final me encuentro con mi destino sudamericano, que pone en su poema conjetural en la boca de la Prida antes de ser alcanzado por la partida de gauchos montoneros que lo ejecuta. El Borges de 1939, cuando todavía indagaba desde su literatura la idea de frontera, aún antes de decidirse a ser uno más de los que levantaban la bandera de la civilización para apagar el fuego de la barbarie, ponía fuertemente en el sur la idea del límite, de la frontera, de la divisoria de aguas entre dos concepciones, dos mundos, dos realidades diversas de nuestra identidad. Quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. En el hoy de hoy, quizás esa frontera del sur, el imaginario social no la ponga en la calle Rivadavia, como hizo el escritor de Palermo, sino en el Riachuelo o en la General Paz, que delimitan a la ciudad cosmopolita y civilizada de la barbarie del conurbano, aunque como en el 1939 borgiano, esta frontera no sea sino simbólica. Es un sur en el que siempre se vuelve, como un destino del corazón, como se vuelve siempre al amor, tal como refiere el tango Vuelvo al Sur, de letra de Pino Solanas y de música nada menos que de Astor Piazzolla. Tal como dicen Santoro y Fava, el peronismo es un fenómeno no solo político, sino a su vez un modo de conocimiento. Es, en un punto, una forma de acceso al mundo, y su origen podríamos localizarlo en el sur, ese sur indómito y lleno de peligros. Es siempre una ruptura con la racionalidad norte, que viene a cumplir su destino civilizatorio y tutelar, que actúa como una policía del pensamiento hasta tanto se pueda encauzar esa barbarie por el camino de lo políticamente correcto. Pensar desde ese sur, más allá de la frontera de lo admisible o bien en la frontera misma de lo admisible, es incómodo además de desafiante, porque implica romper con la tutela y con la subordinación del pensamiento del norte del poder. Este otorga seguridad, esa que da la cucarda del carácter científico de una teoría política. Es romper con la inimputabilidad de un pensamiento que debe ser tutelado, porque aún no ha llegado desde la perspectiva eurocentrista a la mayoría de edad para asumir las responsabilidades de las propias decisiones. Es claro, esa autonomía que conlleva el pensar desde nosotros mismos, sin atavios extraños ni subordinaciones, tiene una contracara. Cuando se asumen las propias decisiones no puede impulsárselas a nadie. Ese abismo, imputárselas a nadie. Ese abismo lo asume el peronismo, sin beneficio de inventario, haciéndose cargo, y esto hace temblar el piso de muchos, de propios y extraños. Por eso es que una de las tareas fatigosas del peronismo es asumir la tarea de romper con los mapas que vienen de ese norte, configurando un mapa cartografiado desde nuestras propias coordenadas, un orden espacial para ver el mundo e incluso una propia configuración de lectura de su experiencia política particular. Se trata de un mapa hecho para utilizarse para un andar urgente e inmediato, no es para adormecerse en un estante de la biblioteca, ni para adornar decorativamente una pared. Considerado así, podemos decir que el peronismo como mapa es espectacular. Es como un reflejo del pueblo que devuelve para que se reconozcan así sus grandezas y sus miserias, sus sueños y sus pesadillas. A veces, solo a veces, en tanto espejo, también distorsiona, devuelve una imagen que no es del todo fidedigna. Es que, como cualquier reflejo espectacular, nunca es perfecto. Que el peronismo sea como un espejo le otorga una cualidad particular, la de ser muy abarcativo. La lógica partidaria suele ser cerrada, fundada en principios ideológicos sólidos como rocas en el pasado o líquidos en la modernidad presente, pero siempre delimitados
determinantes, indiscutibles y en el fondo sectarios. El peronismo, a partir de su configuración como espejo, permite también que cada quien pueda buscarse en ese reflejo. Así las mayorías se sienten reflejadas en una fuerza política que, entienden, expresa sus intereses. El peronismo se muestra entonces como el espejo en el que cada argentino y argentina se encuentran como si fuera una vieja foto de egresados, donde nos podemos encontrar, aunque ya no seamos exactamente así, pero sabemos que algo de lo que somos o fuimos está ahí. El peronismo devuelve también en tanto espejo, un reflejo de lo que cada uno quiere ser o quiere aspirar. Eso le da la ductilidad, la capacidad de contener todas las reivindicaciones y los sueños. Sin embargo, eso también constituye a veces su límite. Podemos armar desde lo diverso y colectivo un predicado del peronismo que, sin perder un sentido único, también facilite la posibilidad de crear una interpelación propia, hacia la cualidad del peronismo de ser inclusivo y no excluyente. Ese es un complejo mecanismo que proyecta en el movimiento intereses, sueños, posibilidades diversas. Así dialoga el pueblo con el peronismo, colocando ahí sus aspiraciones y al mismo tiempo sintiéndose peronista, en tanto ahí está contenido. Perón es entonces el espejo en que cada argentino pueda ser reflejado. Lo que él quiere ver, Perón le devuelve a cada uno el reflejo de lo que busca ser, enviándole el Perón adecuado para que en cada momento uno se sienta peronista. Es entonces un Perón espectacular, que es espejo y a la vez al serlo especula, dice, no sin fina ironía, Pedro Saborido. Aunque la idea de pensar al peronismo como espejo tiene un problema, se trata de una cuestión muy propia del peronismo. Lo reflejado tiende a ser siempre idéntico a sí mismo, y eso no contempla el cambio, solo el movimiento. Los grandes cambios se dan siempre por fuera del espejo. Por eso es que podríamos decir, forzando la metáfora, que el peronismo como un espejo que puede reflejar una voluntad unificada y a la vez plural, tiene la capacidad de transformar hasta la propia imagen. La imagen de la transformación nacional y social es como si el espejo te permitiera usar los filtros con los que se mejoran las imágenes de uno mismo en las redes sociales, pero no para ser inauténticos, sino para ser mejores o más justos. En la dialéctica entre reflejar y transformar hay que tener en cuenta, ante el planteo de ciertas concepciones pobreristas o de esencialización de sujetos, que las masas pueden tener una actitud rebelde o una actitud sumisa. Las masas dominadas, explotadas, excluidas, oprimidas o meramente subordinadas también tienen frente a sí estas dos actitudes. Pueden ser complacientes con el dominio o rebeldes. No cambia la realidad el que es oprimido, sino el que tiene la comprensión de la opresión y se subleva ante ella, pensando la voluntad para transformar esa situación. Por eso el peronismo no menta a las masas, sino que remite al pueblo. El peronismo es producto del resultado infructuoso de aplicar los inveterados intentos de domesticación a las masas indomesticables. Pero es más que eso, es el momento en el que éstas asumen su propio destino. La multitud insumisa se moviliza en cuerpo y conciencia, desordenando el orden de la injusticia. El pueblo es, a grandes rasgos, la multitud más o menos organizada y con proyecto más o menos explícito, lo cual implica algo más profundo que una reivindicación de la potencialidad indómita de las mayorías, esa que Spinoza llama potentia, o poder constituyente latente de las multitudes que no pudieron ser puestas en cajas por los mecanismos de subjetivación del poder dominante. El peronismo expresa este momento de rebeldía, sobre todo en resistencia, pero incluye en su voluntad ir más allá, hacer algo nuevo que no se queda solo en la disidencia, en el enfrentamiento, en la rebeldía ante la domesticación del capitalismo, del eurocentrismo, incluso de la actitud paternalista de la progresía. El peronismo es hacerse cargo del poder, ejercer la potestad, siguiendo con las categorías spinozianas. Nadie puede soslayar
que en nuestro tiempo el capital es el gran dispositivo de disciplinamiento material con fuertes consecuencias en el plano de la conciencia de las masas. Escapar a esas lógicas o lograr desordenarlas de modo tal que se conviertan en dominio ineficaz es únicamente potestad de la multitud, de la acción de las masas. El pueblo organizado, el peronismo en su esencia, conlleva animarse a más, animarse al poder, empuñarlo de modo particular, constituir otra lógica sin importar cómo ésta se encuadra en los parámetros existentes. Y todo esto desde una construcción colectiva en la que se implica una ruptura del orden constituido, porque jamás se escapa del dominio individualmente. Una ruptura aunque el ropaje propio se intuya como retazos del que se está abandonando. Sin embargo, hay que decirlo también, de esta tarea de reformulación del orden existente jamás se sale indemne, impoluto, sin mancha del barro de lo viejo. Esa voluntad popular organizada de poder, siempre implícita en el peronismo, se manifiesta en la construcción de un orden propio no domesticado, aunque también impregnado de muchos condicionamientos de la realidad que intenta transformar. Por eso se explica al pueblo, en tanto se construye y se apropia de una doctrina, entendida como justificación de su acción liberadora, de la construcción del orden propio que va desde el existente hasta lo que su impulso le permita llegar. Pulsión burocrática y pulsión revolucionaria. El peronismo, en su tensión interna, tiene una pulsión hacia lo burocrático, que lo puede convertir en perfectamente funcional en tanto se constituye como un espejo perfecto, una identificación sin transformación de la realidad, aunque también tiene una pulsión revolucionaria, que en su potencialidad lo hace radicalmente incompatible con un sistema al que desestabiliza de forma constante. En esto del espejo como relación instituida, anquilosada, inamovible tentación permanente del peronismo, podemos encontrar la pulsión a la burocracia, al posibilismo. En su libro Peronismo y Revolución, John William Cook despliega en unos pocos párrafos su concepto de burocracia. Si bien la inestabilidad del régimen y la potencialidad del peronismo son los dos aspectos de un mismo proceso en las estructuras directivas del movimiento popular, por falta de una teoría revolucionaria y la consiguiente política de poder, se ha acentuado de más en más la burocratización, la institucionalización de una capa de dirigentes políticos y gremiales que no enfrenta al régimen globalmente, sino que es centro de él, que concibe su estrategia. Golpismo, frentes electorales, candidaturas potables y por consiguiente también es allí donde busca apoyos. En contraposición con esta pulsión retardataria, el peronismo obtiene su potencialidad revolucionaria de la mezcla de dos factores, la vocación de poder y la expresión de intereses plebeyos, en tanto respuesta en espejo de los niveles de organización del pueblo argentino. Pero cuando estos dos factores se separan, hacen estragos y anegan su potencialidad revolucionaria. Si prevalece solo la vocación de poder, puede terminar complementario con cualquier proyecto político, incluso a alguno que niegue su propia esencia, como ocurrió con el peronismo de los años 90. Una máquina electoral que se justifica únicamente sobre sus triunfos. O bien, cuando prevalece solo la expresión de los intereses plebeyos, cae en la tentación en la cual sucumbe frecuentemente la izquierda dogmática argentina, que es querer tener siempre la razón, sin construir las alianzas políticas necesarias para transformar la realidad. Una máquina de denunciar las injusticias, sin vocación real de encontrar las formas de acabar con ellas. Se trata de un vanguardismo ideológico que se siente por encima de la construcción en el lodazal de la política. La combinación de ambos principios en su justa medida y armoniosamente es, por el contrario, la receta específica del peronismo en su pulsión transformadora. Aunque el peronismo siempre se cocina a ojo y sin receta estricta, y en cada época le pone un poco más o un poco menos de cada ingrediente. Volviendo a la idea de la burocracia, podemos decir que es como el modo conservador de utilización del espejo o la administración de la vocación de poder en la preservación del poder alcanzado. John William Cook se propuso en su tiempo descifrar y al mismo tiempo combatir esa idea de burocracia como impedimento de las tendencias revolucionarias del peronismo.
Estas prácticas burocráticas, utilizadas tanto en aquellos tiempos de lo que habla Cook como en el nuestro, tienen su factibilidad en su naturalización, en su invisibilización. De este modo, su condición de posibilidad es desplegarse desde las bambalinas de un pragmatismo sin que sea teorizado, ni siquiera mencionado. Allí radica la posibilidad de instalación de un sentido común posibilista que se apropia del rumbo del peronismo. Alcanzar a definir estas prácticas, ponerlas en blanco sobre negro, implica también limitarlas, darle alcances, traducir también sus debilidades. Como el término burócrata está incorporado al léxico peronista, pero con muy imprecisas connotaciones y será utilizado a menudo en este informe, algunas breves puntualizaciones se vuelven necesarias. No designamos con esto a la persona que ocupa un cargo político o sindical, ni sostenemos tesis puritanas en contra de lo que se utilizan las ventajas que confieren algunos de esos estatus: licencia gremial, fueros parlamentarios, aparato sindical, etc. Ni el hacerlo en forma deshonesta es lo que hace merecer el justificativo. El deshonesto es un burócrata, pero el burócrata no es necesariamente deshonesto ni cobarde, aunque ese ramillete de condiciones se suele dar con frecuencia en el burócrata. Dice John William Cook en los primeros tramos de su informe a las bases, escrito en 1966. En este párrafo, es claro en dejar fuera de carácter burocrático al mero hecho de detentar un puesto institucional de cualquier nivel y los pequeños privilegios que esto implica, siempre que estos sean puestos en una medida considerable en favor de la construcción colectiva y emancipatoria. Por eso continúan sus precisiones. Lo burocrático es un estilo en el ejercicio de las funciones o de la influencia. Presupone, por lo pronto, operar con los mismos valores que el adversario, es decir, con una visión reformista, superficial, antitética de la revolucionaria. Pero no es exclusivamente una determinante ideológica, puesto que hay burócratas con buen nivel de capacidad teórica, pero que la disocian de su práctica. Y en todo caso, les sirve para justificar con razonamientos de izquierda el oportunismo con que actúan. La burocracia es centrista, cultiva un realismo que pasa por ser el colmo de lo pragmático y rechaza toda insinuación de someterlo al juicio teórico que los maestritos de la derecha les hacen creer que es ideología y que ésta significa algo que no tiene nada que ver con el mundo práctico. Aquí está la clave de la definición cookiana de burocracia. Nada de esa práctica nos llama la atención en nuestro tiempo, donde vivimos un permanente elogio de la mesura, apelaciones al realismo, al centrismo como lo políticamente correcto y al realismo periférico como bandera, pero también de ideologismo que, apelando a sujetos llamados a hacer la historia, raya en un pobrerismo manifiesto que justifica cualquier acuerdo para sustentar el aparato militante. Burócrata no es el que internaliza la estrategia del enemigo. Quien ha llegado a este punto ha cruzado la línea de la defección, de la traición. Un ejemplo claro de esto fue el menemismo. La traición entendida como una ruptura con los intereses populares que representa el peronismo, pero sin nunca abandonar su vocación de poder. Fue posible gestándose por la grieta de una constitución ideológica burocrática desplegada desde el miedo a los huesos instalados por la dictadura genocida, la demonización de la militancia revolucionaria, instada por el radicalismo victorioso de la mano de Alfonsín en el gobierno, la teoría de los dos demonios, la consolidación de las figuras emblemáticas de las tendencias conservadoras del movimiento obrero y la preponderancia de la burocracia política que pretendía asimilar los valores del alfonsinismo encarnada en la llamada renovación peronista. Es interesante plantear si el menemismo fue más que una burocracia, aunque es claro que hizo pie en los factores burocráticos del movimiento que lo legitimaron desde el pragmatismo, que implicaba una lectura resignada de los sucesos mundiales, como la caída del muro de Berlín, la idea del fin de la historia y el fin de las ideologías, un mundo unipolar, la inexorabilidad de la globalización, etc.
El estilo burocrático de la práctica política se justifica a sí mismo en un pragmatismo que lo coloca con soberbia por encima de cualquier razonamiento ideológico. Sabe adaptarse a los tiempos, conformarse con las posibilidades, aceptar graciosamente los límites de cualquier proceso político. Es la esencia de esta concepción. La lógica burocrática es administrativa, es decir, no se plantea transformación alguna, fundamentado en que la correlación de fuerzas nunca es suficiente para ningún cambio, sobre todo porque la concibe estáticamente y no dinámicamente. No se plantea construir con una política revolucionaria nuevas condiciones, sino administrar lo poco existente. Así lo entiende Cook. Su actividad está depurada de ese sentido de creación propio de la política revolucionaria, de esa proyección hacia el futuro que se busca en cada táctica, en cada hecho, en cada episodio, para que no se agote en sí mismo. El burócrata es el que se aferra a su pequeña o gran cuota de poder que le permite sobrevivir en un carácter privilegiado. Por eso, Cook sostiene que el burócrata quiere que caiga el régimen, pero también quiere durar. Espera que la transición se cumpla sin que él abandone el cargo o posición. Popularmente se dice que están atornillados a sus sillones, pero es más, condicionan a esa permanencia todas sus acciones en el plano de lo político. La otra cuestión clave es que más allá de su proveniencia social, el burócrata en el que disfrute de sus pequeños privilegios se siente generalmente separado del hombre y la mujer de a pie, del pueblo llano. Así también va perdiendo paulatinamente y más allá de su origen de clase, la impronta plebeya del peronismo. Se ve como el representante o a veces como el benefactor de la masa, pero no como parte de ella. Su política es una sucesión de tácticas que él considera que sumadas aritméticamente y extendidas en lo temporal configuran una estrategia. Aquí también aborda Cook otra cuestión fundamental. El burócrata, aun aquel que cuenta con una fuerte justificación ideológica de su práctica, suele quedarse en el tacticismo. Una suma de tácticas nunca puede reemplazar una estrategia. Es que aquellas se enmarcan, se comprenden, se despliegan, se legitiman en función de esta, si no, no tienen prácticamente sentido alguno. Lo que no le permite al burócrata darse cuenta de sus límites en la práctica es que muchas veces existen en relación a un aparato o bien un sistema relacional que lo hace sentirse en el centro del dispositivo político nacional. La burocracia, siguiendo con Cook, está integrando una serie de relaciones superestructurales de las cuales se presupone o cree valerse, pero que lo tienen aprisionado. Es sensible al terrorismo de las acusaciones de trotskista o comunista, cultiva las banalidades sociológicas que le inculcan bajo disfraz progresista. Haciendo énfasis en los planteos de época, en términos incluso ideológicos, Cook explica que en la perspectiva burocrática no se ve la política como dinámica, sino como fuerzas anquilosadas. Y añade que el burócrata cree que es el único que sabe sumar tanques y soldados, por lo que declara fantasía y aventurerismo todos los planteos que desafíen la correlación abrumadora de fuerzas en contra de los intereses populares. Afirma que el peronismo no debe ser clasista, porque confunde la composición policlasista del movimiento con su ideología, considerando que existen ideologías policlasistas o neutras. No puede entender que en un frente de lucha con el policlasismo estamos todos de acuerdo, pero que la ideología solo puede ser o la revolucionaria del proletariado o la burguesa. Este último planteo del Bebe está muy en consonancia con la concepción de la postrer etapa de su vida, en la que adscribe a los postulados y a las estrategias de la Revolución cubana, particularmente la idea de foquismo, aunque lo haga sin jamás adjurar de su peronismo. La pulsión burocrática se retroalimenta con el reconocimiento de la representatividad ante las masas que en procesos electorales se les hace a sus principales elementos. Esa visión, metodología y prácticas burguesas facilitan la proliferación de los peores elementos que en los remansos de la lucha aparecen para mangonear figuración y candidaturas, ellos mismos un poco sorprendidos de la desmemoria general, para con sus claudicaciones pasadas.
Las flores de fango por un lado y los varones prudentes por el otro, creen que más allá del módico repertorio de métodos y tácticas que ellos manejan, solo quedan el infantilismo, los golpes de mano y la desorbitación aventurera, afirma Cook. El burócrata no deja de ser un transgresor módico, como tituló alguna vez el inefable Turco Asís, que nunca toma decisiones que parezcan arriesgar su propia cuotita de poder. La democracia delegativa que hemos transcurrido desde 1983, aunque con momentos excepcionales, le permite manejarse a la concepción y a la pulsión burocrática como pez en el agua, parafraseando a Mao. Los burócratas, dice John William, se reivindican como realistas, administradores avaros de cualquier margen de legalidad, de cualquier complacencia que los dueños del rayo de la violencia nos concedan. John William Cook, desde su filosa palabra, comprende la relación directa entre estas prácticas y concepciones burocráticas, con la estructuración propia del movimiento peronista, llevando agua para su molino de su propia definición del peronismo como un movimiento de liberación. Este estilo, esta calidad especial corresponde a nuestra contradicción intrínseca de movimiento revolucionario por nuestra composición y nuestra lucha antiimperialista y antipatronal, que objetivamente hace de nosotros el término de un antagonismo irreconciliable con el régimen. Mientras que organizadamente y como estructura estamos muy por debajo de esos requerimientos. No creemos que sea un resultado de la mala suerte. Responde a causas generales del peronismo, como agente histórico con una especialidad determinada. Sin embargo, como no es un burócrata, reconoce que esta circunstancia en su dinámica. Tampoco es un determinismo que nos condene a no superar nuestras propias carencias. Eso no puede ser tema del presente trabajo. Simplemente queríamos señalar que el espíritu burocrático que todos los activistas reconocerán inmediatamente en esta oportunidad ha alcanzado sus más bajos niveles éticos y la máxima nocividad, porque sobre el silencio impuesto por el golpe solo han hablado los portadores del confusionismo, los predicadores de la mansedumbre, los ideólogos de la alienación totalitaria y clerical. En el siglo XXI, los bajos niveles éticos y la máxima nocividad se han manifestado, por ejemplo, en la complicidad de ciertos sectores políticos y sindicales con el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, bajo el argumento de garantizar la gobernabilidad durante sus 4 años de ejercicio del gobierno. En el hoy de hoy, la alienación ha dejado de ser totalitaria y militar para devenir partidaria de una democracia de baja intensidad, ha dejado de ser clerical para ser del progresismo de lo políticamente correcto. Lo más interesante y permanente de Cook es que pronostica que aunque la burocracia ignore los antagonismos fundamentales de la sociedad y se desplace hacia los conflictos secundarios entre las fuerzas de la superestructura del régimen, no significa que también va a desplazar contradicciones que son parte de la realidad efectiva y que tienen que ver con la sustancia de la impronta de lo popular. 4. El hecho maldito o una primera aproximación a la definición del peronismo. A partir del despliegue de la pulsión burocrática del movimiento, que siempre es alentada y alimentada desde aquellos que intentan domesticarlo o cooptarlo, las miradas de los enemigos del peronismo no dejan de ubicar a todo peronista en la mira de los discursos de odio. Desde esta perspectiva, el peronismo, cualquier peronismo, es siempre visto como una acechanza de la historia del sustrato popular, plebeyo, un subsuelo de la patria, siempre propenso a sublevarse, como describió Scalabrini Ortiz, una amenaza sorda de secretos altares profanos que están pensando subterráneamente ahí donde se erigieron los templos nuevos a la razón o al mercado. A estos templos se llega por las huellas del camino de la civilización, que se transita marcado por señales y semáforos, camino del que es imposible apartarse sin transgredir, un norte al que apuntan todas las brújulas. El peronismo, aún en su faz burocrática, lleva en su seno la insistente tentación de desviarse de este camino, balizado, políticamente correcto, contradiciendo todos los instrumentos científicos de orientación. Es que, como decía el gran poeta Leopoldo Marechal, el peronismo es como el otoño, que aún envuelto en hojas secas, viene cargado de semillas.
Es por ello que el peronismo puede definírselo como lo hizo magistralmente Cook, como el hecho maldito del país burgués, o como dice Daniel Santoro, rayando en lo teológico, como una herejía del dogma capitalista. Volvemos a John William Cook porque es uno de los pensadores del peronismo con más potencia, en parte por su práctica revolucionaria, que lo llegó a ubicar en el centro de un dispositivo de resistencia en uno de los momentos más duros de la historia nacional. Es en esos momentos donde se ve el temple y la mística, que se nota también la fortaleza ideológica para defender lo popular como proyecto. Cook nos dejó esa clásica definición, una de las más contundentes del peronismo, el hecho maldito del país burgués. Palabras poéticas y proféticas para ensayar una aproximación al movimiento político complejo y contradictorio, polifacético y unívoco, con fuerza de lo popular como signo, y que al mismo tiempo expresa los límites de esta formación popular en un momento histórico. Un movimiento construido desde el pueblo, abordando el conjunto de sus contradicciones, las que lo sitúan en un tiempo histórico del que nunca escapa. Una fuerza que participa de su tiempo navegando la historia, sin la reducción a visiones dicotómicas y maniqueas, esas que caracterizan cierto cientificismo degradado. La definición de Cook es abarcativa y contundente. Esta definición tiene dos lecturas posibles y concurrentes, aunque parezcan a primera vista como antagónicas. Por un lado, el peronismo como hecho maldito es el que impide, antagoniza, obtura el libre desarrollo del país burgués, y por otro lado, en un producto de sus contradicciones propias, es decir, surge de sus entrañas portando sus límites, sus miradas, sus disputas y no puede escapar a las mismas. Daniel Santoro, un artista plástico que con su compromiso político ha logrado recoger la esencia de la estética del primer peronismo, como quizás ningún otro artista lo ha logrado. En su faceta de pensador iconoclasista, ha hecho permanentes referencias al peronismo, del que no se despega, como gran parte de la intelectualidad, aunque sea negocio hacerlo. Por eso cuando en sus diálogos con el filósofo Julián Fava lo define como una herejía del dogma capitalista, da cuenta del doble mecanismo al estilo de la definición del Bebe Cook. El peronismo no puede ser pensado fuera del capitalismo y asimismo no puede ser pensado sino como una herejía popular, como un contradictor, como la fuerza real que apura su superación. En efecto, el peronismo suele ser encasillado desde el dogmatismo de izquierda como una simple variable capitalista, pero lo cierto es que, como dice agudamente Juan Fava en estos diálogos con Santoro, el capitalismo no tolera ser usado en modo peronista. Extender el acceso a los bienes más allá de la acumulación, condicionar el uso de la propiedad privada en función social, constituir mecanismos colectivos de decisión que intervienen en la economía más allá de la regulación garantizada por el Estado, no son sapos fáciles de tragar para la lógica intrínseca del capital. Todas las leyes del mercado son puestas entre paréntesis por el peronismo. ¿Es entonces una mera forma de capitalismo periférico? Ahí es donde también entra en contradicción, porque el peronismo es el no aceptar mansamente la división internacional de la producción y el trabajo. Esta división no es un añadido circunstancial al despliegue del capital, es parte de su esencia misma, hace a su relación de colonialidad respecto del centro de su poder, incluso más de la mismísima civilización noratlántica, respecto de la cual el capitalismo no es más que su producto económico. En este sentido, el peronismo tiene además otro aspecto no menor. Es una forma de asumir la propia dignidad humana de un pueblo asignado a ser subordinado, colonizado, subalternizado. Una rebelión ante la negación de la humanidad, intrínseca al sistema de dominio mundial. Es una manera de asunción de la propia humanidad relacionada directamente con el cuerpo del pueblo. En tanto una experiencia vivida sobre el propio cuerpo como éxtasis y agonía, como dice la canción de la Versuit sobre la argentinidad al palo. El peronismo como cuerpo del pueblo
tiene marcadas las llagas de un pasado signado por el racismo, el clasismo, la violencia y la intolerancia de las clases dominantes. Este cuerpo sufrió torturas, persecuciones, confinamientos, exilios, desapariciones. Los cuerpos simbólicos del peronismo también fueron sufriendo en carne propia. Así, después del golpe de Estado del 55, el cuerpo de Evita fue secuestrado, violado, vejado, humillado, desaparecido. Y años después, 30.000 militantes, en su mayoría peronistas, habrían de seguir con sus cuerpos el mismo destino trágico: secuestro, violación, tortura, desaparición. Pero también esos cuerpos fueron resurrección, victorias contra la impunidad y la injusticia, banderas que se llevan hasta la victoria, antorchas para iluminar el rumbo emancipatorio, estrellas incrustadas en el cielo para guiarnos desde allí en tiempos de oscuridad por el camino de la liberación.